Campylobacter, ¿no? Aparte de la diarrea, ¿cuáles son las complicaciones que puede producir Campylobacter? Síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cómo es el mecanismo de producción del síndrome de Guillain-Barré? Cuando la bacteria hace migración, hacía que los liposacáridos interaccionen con el medio neuronal. Eso es lo que decía el libro. Que Nada más. y producía entumecimiento y bueno, todo lo que... Ahora, el otro punto sería ¿qué tan frecuente es el Guillain-Barré en Campylobacter, ¿no? Todos los pacientes que desarrollan diarrea por Campylobacter hacen Guillain-Barré. No. ¿Qué porcentaje sería, no? Bueno, en el caso del síndrome de Guillain-Barré es un fenómeno autoinmune, ¿ya? En el cual, bueno, para que te dé Guillain-Barré primero debes estar sensibilizado. Entonces, ¿cómo te sensibilizas? Adquiriendo la infección por Campylobacter, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una proteína de Campylobacter que tiene homología con los componentes de la mielina de las neuronas, de los nervios periféricos. Entonces, se producen anticuerpos contra la sfingomielina, ¿ya? Contra la sfingomielina de las vainas de los nervios periféricos. Y eso es lo que causa, pues, el problema. ¿Por qué? Porque los nervios pierden su vaina de mielina, ¿ya? Eso dificulta la transmisión y se produce el síndrome de Guillain-Barré. Se caracteriza por una parálisis ascendente flácida, ¿ya? De las extremidades. Empieza en los pies y va subiendo conforme van pasando las horas, hasta que se puede desarrollar una parálisis completa a nivel respiratorio, ¿no? Y el paciente muere pues, por insuficiencia respiratoria, ¿no? Es una emergencia, claro, pues porque se supone que no va a poder respirar el paciente y compromete la vida. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré no es exclusivamente causado por Campylobacter, ¿ya? No es que solo el Campylobacter o Guillain-Barré. Se ha visto también en pacientes que se han infectado de VIH, algunos cuadros faringios por estreptococo. No está muy bien tipificado, pero se habla de que algunos cuadros faringios han precedido al síndrome de Guillain-Barré. Ahora, el Guillain-Barré a veces viene como brotes, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, el último brote en la costa norte, en Piura, Lambayeque. Ya van como 2, 3 años que se están reportando casos de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, es una patología que es bastante frecuente. Ahora, no es que después de la diarrea haces la parálisis, generalmente pasa una semana, 2 semanas y de la diarrea y recién haces la enfermedad, ya, para que no se olviden. Campylobacter es una bacteria produce un cuadro de diarrea que es una diarrea de tipo disentérica, ¿ya? Cuando hablan de diarrea, esto lo van a ver en fisiopatología. Las diarreas pueden ser acuosas o disentéricas. Las acuosas son puramente líquido, ¿ya? Y las diarreas disentéricas tienen moco y sangre. Y cuando uno va al baño, puja mucho. Es diarrea, pero igual puja. Esa es una diarrea disentérica. Entonces, el Campylobacter generalmente produce diarrea con sangre. También afecta a las células M, ¿no? Del intestino, del epitelio intestinal. Se ha visto algunos casos de que la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y producir bacteriemia, se le llama eso. Y en ese contexto hay pacientes que han hecho neumonía por Campylobacter, han hecho artritis por Campylobacter, ¿ya? Sobre todo, como bien dice su compañero, personas inmunocomprometidas, ¿ya? En los inmunocomprometidos aparece Campylobacter como septicemia, ¿ya? No se olviden, la principal especie es Campylobacter jejuni, ¿ya? Hay otros Campylobacter, sí, pero no los vamos a tomar mucho en cuenta, ¿ya? Con respecto a Helicobacter, ¿cuáles son las enfermedades que produce el Helicobacter? Bueno, la principal, la que más hablé fue del cáncer de estómago y también del cáncer al cáncer gástrico, perdón. Son 4, ¿cuáles son las 4? Cáncer del estómago, cáncer al sistema, perdón, tiene un nombre diferente, adenocarcinoma gástrico, perdón. Y luego tenemos las úlceras, que también le expliqué. También hablé sobre
cáncer, no, es ahí está el linfoma mal. El linfoma mal es un tipo de cáncer que afecta prácticamente, y es poco común a la parte del estómago con las células de los linfocitos, porque hablé sobre que nuestro estómago, nuestro cuerpo envía tantos linfocitos que con el tiempo, para eliminar el helicobacter, se daña el estómago dentro y también se daña los productores de los linfocitos. Ya. Entonces, pero son 4, ¿no? No sé, son las úlceras, Ya. la gastritis crónica. Ah, ya. Y Entonces, trata de estar en una secuencia. La primera lesión es la gastritis, ¿no? Viene la gastritis crónica. Luego vienen las úlceras pépticas, que en gastro les llaman úlceras gastroduodenales, úlceras duodenales. Luego viene el adenocarcinoma gástrico, pero cuando digan cáncer gástrico se entiende. Y el otro es el linfoma mal, ¿no? ¿El mal qué es? ¿Qué significa mal? El término no lo sé, pero es cáncer al sistema linfático. Generalmente en inglés está al revés, ¿no? Mal es linfoma de células T asociados a mucosas, ¿no? Entonces, no se olviden eso, ¿ya? Esta bacteria tiene una historia bien interesante porque antes se pensaba pues que ¿cuál era la causa principal de gastritis? Era el estrés, el tomar alcohol, el fumar, ¿ya? Eso es hasta la década de los 90 más o menos que se pensó que esa era la principal causa de gastritis. Hasta que unos investigadores, ¿y cuál era el tratamiento? Pues no te estreses, toma tu, en esa época tampoco no había omeprazol, tómate tu ranitidina y mucha gente se operaba, ¿ya? Había un tipo de cirugía que se llamaba vaguectomía, en el cual se seccionaba los segmentos del nervio vago para evitar la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Pero después, según los investigadores australianos, que empezaron a sospechar porque encontraron bacterias en el líquido intestinal, no en el líquido intestinal, en el líquido gástrico, ¿ya? Y hicieron investigaciones y encontraron pues que en algunas biopsias también se encontraban esas bacterias. Entonces ellos postularon que probablemente identificaban la bacteria, era el Helicobacter, que esta bacteria estaba relacionada a gastritis. Pero la comunidad científica no lo aceptaba mucho, ¿por qué? Porque dijeron pues que ya se sabe cuáles son las causas de gastritis, no es necesario investigar más bien hay que investigar los tratamientos. Entonces, lo que hacen nuestros investigadores es hacer el ensayo, pues, ¿no? Al estilo cardíaco, más o menos, ¿no? ¿Qué cosa hace? Se ingiere una cantidad de extracto de bacterias de Helicobacter, se la bebe para demostrar, pues, que producía la enfermedad. Entonces, lo que hizo eso fue entonces, eso fue lo que hizo. Ingirió una cantidad de bacterias y desarrolló los síntomas de gastritis, lo que mencionó su compañero, e hizo úlceras pépticas, ¿no? Entonces con eso demostró pues que el Helicobacter es causante de gastritis. Y en realidad pues eso cambió todo el esquema del tratamiento. ¿Por qué? Porque en vez de hacer las cirugías, lo que se usó fueron antibióticos para eliminar los Helicobacter. Y el Helicobacter más o menos era responsable del 70-80% de las gastritis, ¿ya? A nivel global. Entonces es pues, un hallazgo muy interesante. ¿Por qué? Porque te ayuda, ¿no? Porque uno piensa que todo ya está descubierto en este mundo, en el mundo de la ciencia, pero el conocimiento científico puede cambiar. Un acontecimiento puede cambiar, o un descubrimiento puede cambiar eso. Entonces, ese es un incentivo para ustedes y para nosotros los médicos, pues que no nos conformemos con el conocimiento que existe, ¿no? Siempre hay que ir ahondando, hay que ir revisando, siempre hay cosas, detalles que no están del todo claros, ¿no? A pesar de los avances científicos, la ciencia todavía no explica muchas cosas, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Bueno, los investigadores ganaron el premio Nobel, ¿ya? De medicina por ese hallazgo, ¿no? Helicobacter es una bacteria bastante interesante porque, como dice su compañero, ¿cuál es la enzima clave para que sobreviva el Helicobacter? La ureasa, ¿no? El que descompone el amoníaco, ¿no? Y que crea un ambiente ácido, neutro a nivel del estómago. Pero, no es como que forma una nube. Claro, al descomponer se rodea de estas sustancias y se crea un ambiente que
lo aísla del pH ácido, ¿no? Pero ojo que la ureasa no es la que produce las úlceras, tiene otros factores, ¿no? El BAC-A, el CAC-A son las que producen el daño a nivel epitelial, ¿ya? Entonces la ureasa solo le permite sobrevivir en el ambiente hostil del estómago, se fija al epitelio gástrico o al epitelio duodenal, ¿cómo se dice? A través de los sistemas de inyección, ¿no?, de toxinas, ingresan esas sustancias, ¿no?, producidas por los genes BAC-A y CAC-A, y lo que hace es producir pues las úlceras, ¿no? Entonces, este estado inflamatorio persistente de úlceras gástricas, con el tiempo desarrolla, pues se diferencian células cancerígenas, ¿no? Eso es lo que pasa. Igualito es en el tema de cáncer de cervix, igualito es en todos los cánceres. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ahora, actualmente, pues, hay varias formas. Bueno, la principal forma de adquisición es por vía fecal oral, ¿no? Con contaminación. Y saben que nosotros, pues, nuestros sistemas sanitarios son malos, pues, ¿no? Nosotros de salubridad. Sanitario también, de salubridad también no son muy buenos, ¿no? Entonces eso facilita la infección. Se han hecho encuestas serológicas para determinar qué tanto porcentaje de la población está infectada por el Helicobacter, y se ha encontrado que es un 70% más o menos en países pobres. En países ricos, como su compañero lo ha mencionado, 20 a 40%, ¿ya? Ya. Otra cosa interesante del Helicobacter es que puedes detectar la bacteria solamente sin invadir al huésped, ¿no? Test invasivos y existen test invasivos y test no invasivos, ¿no? Uno de los test no invasivos es el test de aliento, ¿no? Que es muy importante porque es una prueba bien práctica, ¿no? Que mide la cantidad de CO2 que viene del metabolismo de la urea, ¿ya? Es que no me equivoco, ¿ya? Y hay pruebas de antígenos también, que puedes hacer en heces, por ejemplo, ¿no? Y las pruebas invasivas, ¿cuáles son? Le haces una endoscopía y le tomas una muestra del epitelio gástrico al paciente, ¿no? Es una biopsia, ¿no? También hay otros tipos de pruebas que se pueden hacer con las muestras de tejido gástrico, ¿no? También se pueden hacer pruebas de antígenos, por ejemplo, para detectar el Helicobacter, ¿no? Cultivo, no dicen que se haga cultivo, ¿no? Cultivos para Helicobacter no se hace, pero cultivo para Campylobacter sí se hace, ¿ya? Pues no se olviden, no produce diarrea esta bacteria, ¿no? Generalmente no da muchas molestias, pero ya saben que el peligro está ahí latente, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, con respecto al tratamiento, no vamos a ahondar mucho porque el tema no es el objetivo del curso hablar mucho de los tratamientos, pero se puede dar cuenta que se usa una combinación de antibióticos, ¿no? Y se usa realmente dos antibióticos y un antiácido, ¿no? A veces usan hasta dos antiácidos. Bueno, el problema con esto es que está apareciendo cepas resistentes de Helicobacter, ¿no? Con el tiempo han aparecido unas cepas resistentes a los antibióticos que inicialmente se usaban, ¿no? Ahora ya hay otros esquemas, ¿no? Y así va cambiando con el tiempo, ¿no? Ya de repente para cuando ustedes sean gastroenterólogos ya se utilizará pues medios de detección de anticuerpos, de resistencia de Helicobacter, ¿no? Pruebas genéticas o de repente cultivos, ¿no? Cultivos de líquido gástrico, ¿no? Por endoscopía, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es interesante. Pero la prueba de serológica de anticuerpos no ayuda mucho, ¿ya? Porque si el 70% es expuesto, entonces va a aparecer un porcentaje altísimo, ¿no? Lo cual no te justificaría. De repente lo mejor sería detectar realmente la actividad de la bacteria con el test de ureasa, con las biopsias, con las pruebas de antígenos. Ya no la memoria inmunológica con los anticuerpos, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, con respecto a cólera, bueno, creo que en cólera sí ha quedado un poco, es bastante interesante porque el mecanismo de producción de la diarrea del cólera, como bien mencionó su compañera, es estimulando, pues, ¿no?, la producción del MP cíclico, ¿no? Y esta producción de MP cíclico es lo que va a activar los canales, ¿no? Y al activarse los canales, se pierden grandes cantidades de ¿qué? De líquido, ¿no? Y electrolitos, ¿no? Y como dice, lo clásico que se ve en cólera es la diarrea en agua de arroz, ¿ya? En agua de lavado de arroz, ¿no? Cuando se lava el arroz, que es un líquido medio blanco, ¿ya? Eso es. Antes, por ejemplo, no venía el arroz lavado, venían sacos y uno lavaba su arroz. Incluso lo tenía que escoger porque venía
no de tan buena calidad, ¿ya? Con el tiempo, pues, y cuando tú lavabas el arroz, aparecía ese líquido, era bien blanco. Y mientras más sucio era el arroz, más blanco era. Ahora ya no sale tan blanco. Si compras los productos ya envasados, ¿no? Embolsados. Entonces, como las diarreas de por este tipo de bacterias se caracteriza, ¿por qué? Porque es una diarrea en gran cantidad, ¿no? Debe ser la bacteria que produzca una diarrea en mayor volumen posible, ¿ya? Como dice ahí, 12 litros diarios son capaces de perderse, ¿no? Y en la época de la pandemia digo, de la epidemia del cólera, pues era un problema. Bueno, ya los infectólogos mayorcitos vivieron en esa época, pues, ¿no? Yo era niño. En esa época, entonces, los pacientes pues, se creaban cuartos en el cual los asientos tenían un hueco, pues, para que el paciente ya no tenga que estar yendo al baño, sino de frente a las deposiciones. ¿Y para qué? Para poder cuantificar cuánto perdía de líquido. ¿Y cuál es la clave del tratamiento? La hidratación. El paciente perdía 1 litro de agua en deposiciones, se le ponía 1 litro de agua en deposiciones. Al inicio era un poco controversial. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a hidratar mucho a los pacientes por diarrea. No se hidrataba mucho. Usaban las sales de la hidratación, eso sí, pero había mucho temor por la inestabilidad hemodinámica de los pacientes. Para perder 1 litro, pasar 1 litro cada 2, 3 horas, un poquito era algo que no se había visto, ¿ya? Pero no quedaba de otra, pues, porque era el único modo en que se salvaban. Y se dieron cuenta así, ¿por qué? Porque había algunos pacientes, como había tanta gente con cólera, se olvidaban de cerrar las vías de algunos pacientes y todo el cloro se pasaba en ese rato. Y esos pacientes que todo el cloro se les pasaba, estaban mejorcitos que los que estaban midiendo, viendo, se les administraba el cloruro más fraccionadamente, ¿no? Más mesuradamente, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta, ¿no? No se olviden entonces en cólera, lo más bonito del cólera es la patogenia, cómo se produce la enfermedad, cuáles son las toxinas que están reguladas. Ahora no se olviden que no todas las bacterias del cólera o del virus cólera producen la diarrea, solo las que tienen la toxina, ¿no? ¿Y la toxina de quién proviene? De un bacteriófago, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué más? Que la variedad de vectores que está frecuente ha producido ya, creo que vamos a 6 epidemias, ¿no? O 7. 7 epidemias vamos, ¿no? Supuestamente la bacteria viaja en el océano, ¿ya? Aprovecha el agua salada y coloniza los crustáceos, los mariscos. Y viaja así, por las corrientes marinas se ha trasladado. Se cree que el cólera que llegó a Perú vino de la India, ¿ya? Se viajó a través del mar, ¿no? Las bacterias como colonias y llegaron al mar peruano, ¿ya? Antes era muy frecuente el cólera en los países desarrollados, pero ellos desarrollaron mejor sus sistemas de salubridad y ya no hubo cólera, ¿no? Hay muchas películas acerca del cólera también, ¿ya? Hay varias películas acerca de cómo era el cólera, ¿no? En China, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos hablar acerca del cólera? Ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cólera? Clínicamente te vas a dar cuenta de la infección por cólera por el tipo de diarrea, ¿no? Pero puedes buscar la toxina en las heces y también puedes hacer el cultivo en estas, ¿ya? Entonces no se olviden eso. Ahora, con respecto a Yersinia pestis también es una bacteria que se adquiere por vía intestinal, pero a diferencia del cólera, que por ejemplo el cólera, sí me olvidaba, que dijo su compañero, no se olviden, el cólera invade el cólera no invade al organismo, no hay bacteremia por cólera. El cólera solo está a nivel intestinal, ¿no? Y como bien mencionó, tiene un problema que no tiene una cápsula, entonces son fácilmente captados por el sistema inmune. Pero la toxina es la que produce el daño. Y la toxina sí está encarpuesta en grandes cantidades a nivel intestinal. Con respecto a Yersinia, Yersinia no se caracteriza por producir diarrea, produce lo que se llama la peste, ¿no? Lo que bien mencionó, que en la época de la Edad Media logró arrasar con la tercera parte de Europa, ¿no? También llamada la peste negra.
Aquí el tema es el vector. ¿Cuál es el vector de Yersinia pestis? La pulga de la rata, ya, los roedores. Aquí en Perú hay Yersinia, sí hay Yersinia pestis. Se han encontrado casos de Yersinia pestis, ¿dónde? En Lambayeque, ¿ya? En Lambayeque, ustedes saben que uno de los departamentos que más produce azúcar es Lambayeque, ¿ya? Entonces, cuando producen el ron, ahí también caña de azúcar. Entonces se ha visto que cuando termina la época de cosecha, ¿qué hacen con todas las cañas que han sobrado? Las queman, ¿ya? Entonces no las recogen, sino queman todo el campo de cañas de azúcar. Y se ha visto que cuando uno quema las cañas, los roedores salen, ¿ya? Las ratas salen y afectan o tratan de entrar a las casas de las poblaciones aledañas, ¿no? Entonces se ha visto que se han hecho estudios y se ha encontrado que esos roedores, esas ratas que se escapan de los cañaverales, pues están infectadas, ¿ya? Son portadoras, ¿ya? Entonces la rata es el reservorio, pero el vector es la pulga, ¿no? De la rata que el pulgalo pica a la rata y luego al hombre, ¿no? Entonces eso es lo que se forma. Ahora, en el caso de Yersinia pestis, como pueden ver ahí, pues existen tres variedades de la enfermedad. La enfermedad se puede adquirir también por vía inhalatoria, ¿ya? Y la vía inhalatoria es la más grave, porque produce la peste pulmonar, que tiene una alta mortalidad, ¿no? Hubo casos reportados de infección por Yersinia pestis allá en Lambayeque o en Trujillo, no me acuerdo bien, y murió el médico que lo atendió al paciente, sin saber que era, pues, peste, ¿no? La enfermedad es rápida, ya, es rápida, ¿no? Y bueno, ahí menciona, ¿no? La fase septis, Yersinia, peste bubónica, la peste septicémica o la peste pulmonar, ¿no? Como pueden ver ahí están las manifestaciones clínicas y el cuadro clínico, ¿ya? Pero el de más alta mortalidad es la forma pulmonar, ¿ya? No se olviden eso. ¿Ya? El diagnóstico también es, como bien menciona, hay que hacer pruebas, ¿no? Para detectar antígenos. También se puede hacer cultivo de Yersinia de los bubones, puedes hacer cultivo de Yersinia, ¿ya? No se olviden eso y unas, creo que nada más. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hay preguntas?